Bueno, vamos a pasar a la segunda parte de la reunión que corresponde a la revisión de un tema. En este caso, la idea de esta presentación es hacer una breve revisión de la asociación clínica y fisiopatológica que existe entre dos arritmias de gran importancia clínica como son la fibrilación auricular y el flutter. Desde largo tiempo sabemos que se ha reconocido que existe relación entre ambas arritmias. Sabemos que ambas, tanto la FA como el flutter, coexisten en un alto porcentaje de pacientes. Hasta un tercio de los pacientes que van a ablación de FA tienen documentación de flutter previo. Además, ambas arritmias son frecuentes en el postoperatorio de cirugía cardíaca abierta. Uno ve en el laboratorio de electrofisiología y en modelos también experimentales que casi siempre el flutter va precedido de una fibrilación auricular previa que actúa como un ritmo de transición. Otra observación clínica importante es que muchos pacientes después de la ablación del istmo cabo-tricuspidio por un flutter recurren como fibrilación auricular en el corto o largo plazo. Y por último, algunos antiarrítmicos usados para el tratamiento de la FA, 1C, 1A e incluso la amiodarona, promueven el desarrollo de flutter auricular. ¿Ya? Algunos datos que grafican esta relación. En este estudio retrospectivo, por ejemplo, de Medicare en Estados Unidos, que fueron una gran cantidad de pacientes, 17.000 pacientes con antecedentes de hospitalización por un episodio de flutter, fueron seguidos por un promedio de 6,5 años y se vio que la mitad de los pacientes presentó al menos un episodio de fibrilación auricular. ¿Ya? Se ve que la incidencia es casi lineal. Fueron predictores en este caso la hipertensión, la insuficiencia cardíaca y la enfermedad reumática. ¿Ya? Y en aquellos pacientes que presentaban fibrilación auricular, el riesgo de embólico era mayor, ¿cierto? Con un riesgo relativo de 1,6 versus 1,4 en aquellos solo con flutter. Otra experiencia en un estudio de Holter, de monitoreo Holter ambulatorio en un laboratorio de cardiología, casi 1000 Holter ambulatorios, en que el 10% de los pacientes tenía fibrilación auricular documentada en los trazados. Se observó que un cuarto de estos pacientes tenían además intercurrencia con flutter auricular, ¿cierto? Alternancia entre ambas arritmias. Y fueron la asociación con flutter fue significativamente más frecuente en los pacientes postoperados y además en los pacientes que estaban con antiarrítmicos 1A, ¿ya? No así en aquellos que están con medicamentos controladores de frecuencia como betabloqueadores o digoxina. Lo que ya comentaba, la incidencia de fibrilación auricular post-ablación del istmo cabo-tricuspidio. En este estudio en que 80 pacientes se ablacionaron por flutter típico, en los cuales no había historia previa de fibrilación auricular, se siguieron por un periodo bastante prolongado, 29 meses, y se observó que 40 de ellos, o sea, la mitad, desarrollaron fibrilación auricular en el seguimiento. La ocurrencia en muchos casos podía ser tardía, como vemos acá que la mitad ocurrió después de 2 años del seguimiento. Una experiencia similar en un número mayor de pacientes, 333 pacientes, también sometidos a ablación del istmo por flutter típico. El seguimiento fue similar y se observó que mientras 9 pacientes tuvieron recurrencia de flutter, que en la mitad de los casos era típico y en la otra mitad flutter atípico, se vio que un tercio, o sea, más pacientes recurrían como fibrilación auricular, ¿ya? De los cuales más o menos la mitad era recurrencia precoz antes de 3 meses y la otra mitad después de 3 meses. ¿Ya? Y fueron predictores independientes de esta incidencia de FA, la presencia de FA inducible en el laboratorio de electrofisiología y también la historia previa de fibrilación auricular. Lo otro que comentaba, ¿cierto? La relación entre antiarrítmicos y conversión de FA en flutter, como muestra este estudio italiano, en un grupo grande de pacientes se observó que la conversión de FA en flutter aumenta por 3 con el uso de antiarrítmicos, 1A, 1C y amiodarona. Esta situación uno la ve también, ¿cierto?, en la práctica clínica y tiene algunas ventajas y desventajas, ¿cierto? Algunas desventajas, como sabemos, es la posibilidad de conducción auriculoventricular 1S1, ¿cierto?, en pacientes que hacen flutter, si uno no ha asociado, digamos, bloqueadores del nodo AB, y mala tolerancia hemodinámica, ¿cierto?
Sabemos también que el flutter es menos susceptible que la fibrilación auricular a cardioversión farmacológica y además el control de frecuencia es más dificultoso. Y como posibles, comillas, beneficios, sabemos que el flutter, ¿cierto?, es susceptible de sobreestimulación en pacientes que, por ejemplo, tienen marcapaso y que podemos usar esta alternativa, y además es susceptible de ablación en forma relativamente, ¿cierto?, sencilla. Waldo entonces plantea que estas asociaciones sugieren que los mecanismos de ambas arritmias están relacionados, ¿cierto? Y él plantea que ambas entidades serían, digamos, dos caras de la misma moneda, es decir, por un lado la FA participa en la génesis del flutter y por el contrario el flutter también puede gatillar y mantener la fibrilación auricular, como lo vamos a graficar a continuación. Primero, comentar brevemente el rol de la FA en el desarrollo del flutter. Estudios en animales y pacientes, ¿cierto?, muestran que el flutter, ya sea espontáneo o inducido, ¿cierto?, mediante estimulación auricular, casi siempre va precedido por fibrilación auricular de duración variable, ¿cierto?, que es lo que uno más frecuentemente ve en el laboratorio, ¿cierto? La mayoría de las veces el flutter no parte como tal, sino que pasa por un periodo de transición de fibrilación auricular, que es lo que se ve acá, ¿cierto?, en que tenemos un paciente en ritmo sinusal, en que un extrasístole auricular gatilla fibrilación auricular, y acá donde se ve el segundo asterisco, ¿cierto?, se observa que la fibrilación auricular tiende a organizarse en un ritmo más organizado, que es este flutter. Como se sabe, ¿cierto?, a partir del modelo de Lewis a comienzos del siglo XX, el flutter auricular obedece a un mecanismo de macrorreentrada, ¿cierto?, en que el circuito rota alrededor, ¿cierto?, de las venas cavas en la aurícula derecha, ¿ya? Lewis encontró que si era relativamente difícil, ¿cierto?, inducir flutter auricular en aurículas sanas, ¿ya? No era tan sencillo. Sin embargo, modelos posteriores de otros investigadores demostraron que al hacer una lesión, ¿cierto?, una lesión que significara un obstáculo entre ambas venas cavas, esta arritmia, ¿cierto?, era mucho más fácilmente inducible y reproducible, ¿cierto?, en el laboratorio. Posteriormente, otros modelos también in vitro en aurículas de animales mostraron que este bloqueo no necesariamente tenía que ser anatómico, o sea, una lesión o cicatriz, sino que muchas veces, en algunos casos como este modelo de flutter en pericarditis de perro, se podían establecer líneas de bloqueo funcional, ¿cierto?, que es la que se ve acá, alrededor del cual esta macrorreentrada podía circular, sin necesidad de haber, digamos, una lesión fija necesariamente. Entonces, ¿cierto?, la experiencia derivada de modelos animales muestran que durante periodos de fibrilación auricular de distinta duración se establecen estas líneas de bloqueo funcional en la aurícula, sobre todo, ¿cierto?, entre ambas venas cavas, que permitirían que la fibrilación auricular, o sea, estas múltiples microrreentradas, se organicen en un circuito, ¿cierto?, más estable que corresponde a la macrorreentrada del flutter típico. Si dicha línea de bloqueo en cambio no ocurre, la fibrilación auricular no se va a convertir en flutter, sino que va a persistir o bien va a convertir espontáneamente en ritmo sinusal, ¿cierto? Y a partir de esto que Waldo hace la premisa que en la mayoría de los casos sin fibrilación auricular previa no existiría flutter. Para reforzar esto, ¿cierto? Esto es un modelo también de modelo de flutter en aurículas de perro, ¿cierto?, donde se ve cómo se van estableciendo en el curso de una FA, ¿cierto?, estas líneas de bloqueo funcional en la región intercava, ¿cierto?, que van haciendo que estas microrreentradas se organicen y generen, ¿cierto?, el circuito del flutter. Ahora, el fenómeno contrario, ¿cierto?, o sea, la conversión de flutter en fibrilación auricular también se puede observar, ¿cierto?, ya sea en forma espontánea o producto de una intervención, ya sea en el laboratorio o en el momento de una cardioversión, en que a veces uno, ¿cierto?, al cardiovertir al paciente por flutter, ¿cierto?, el flutter puede generar en fibrilación auricular. Y estudios experimentales también en perros muestran que esto ocurre, ¿cierto?, cuando se produce el fenómeno contrario, o sea, cuando el ciclo del flutter se acelera y estas líneas de bloqueo funcional que se desarrollaron entre ambas venas cavas se fragmentan de modo que esta macrorreentrada se hace inestable.
Y es lo que se ve acá, ¿cierto? El fenómeno contrario en que se ve, ¿cierto?, que a medida que la conducción por distintos motivos, digamos, el ciclo del flutter se acelera, se va produciendo una fragmentación, ¿cierto?, de estas líneas de bloqueo funcional y, ¿cierto?, la arritmia se desorganiza y evoluciona hacia una fibrilación auricular. Por otro lado, sabemos, ¿cierto?, que existe la hipótesis del origen focal de fibrilación auricular que postula que ciertas reentradas, ¿cierto?, localizadas en alguna zona de la aurícula o bien focos automáticos que disparan un ciclo muy corto pueden manifestarse clínicamente como fibrilación auricular si, digamos, se produce en conducción fibrilatoria, o sea, el ciclo es tan rápido que no puede conducirse a la aurícula como un todo, sino que la aurícula se depolariza en forma fraccionada, ¿cierto? O sea, solo pequeñas partes de la aurícula al mismo tiempo. Es decir, un flutter con un ciclo muy rápido puede generar conducción fibrilatoria y manifestarse como FA clínica. En resumen, ¿cierto?, el flutter casi siempre, como decíamos, va precedido de fibrilación auricular de duración variable, y esto es así porque la FA va a generar líneas de bloqueo funcional que permitirían la organización, ¿cierto?, de esta arritmia en un circuito más lento y más estable de macro reentrada. Y por otro lado, el flutter puede degenerar en fibrilación auricular cuando, como decíamos, estas líneas de bloqueo se fragmentan. Por otro lado, un flutter con un ciclo muy corto, como decía, puede manifestarse como FA clínica por conducción fibrilatoria. Y además, ¿cierto?, el flutter va a producir remodelado eléctrico de la aurícula que, digamos, contribuye al sustrato para el desarrollo y perpetuación de fibrilación auricular. Ahora brevemente algunas implicancias clínicas, ¿cierto?, que explicarían, ¿cierto?, algunos de los fenómenos que ya contaba, ¿cierto? El hecho de que la ocurrencia de FA posablación, ¿cierto?, del istmo cabo-tricuspidio, como ya explicaba, las cifras oscilan alrededor del 50, incluso algunos reportes hasta 70% de estos pacientes van a desarrollar fibrilación auricular a distintos plazos de seguimiento, ¿ya? Y la hipótesis sería, ¿cierto?, que la ablación del istmo cabo-tricuspidio lo que hace en realidad es desenmascarar la FA subclínica, ya que ahora esta no va a poder organizarse en flutter por ausencia, ¿cierto?, del istmo cabo-tricuspidio, que sería el componente crítico del circuito de reentrada del flutter, ¿cierto? Y plantea también algunas dudas clínicas, como la necesidad de hacer screening de FA después de ablacionar un flutter, que es una conducta que no todos los cardiólogos realizan, ¿cierto? Y que sería interesante discutir. Por otro lado, el efecto que explicaba, ¿cierto?, de las drogas antiarrítmicas, lo que se ha visto, ¿cierto?, para explicar el mecanismo de esto en modelos in vitro también caninos, es que ciertos antiarrítmicos como la procainamida, ¿cierto?, 1A, favorecerían la formación de esta línea de bloqueo funcional en la pared libre, la aurícula derecha, y así, ¿cierto?, la organización de FA en flutter. Algunas otras observaciones clínicas a partir de estudios en pacientes, ¿cierto?, como es el aislamiento profiláctico de las venas pulmonares en ablación de un flutter típico, ya que fue una experiencia que desarrolló este grupo norteamericano en 48 pacientes que tenían flutter auricular típico y que no tenían historia previa de fibrilación auricular. Ellos lo randomizaron a ablación del istmo cabo-tricuspidio solo versus ablación del istmo cabo-tricuspidio más aislamiento de las venas pulmonares, ¿ya? Los pacientes fueron seguidos por 16 meses y fueron monitorizados periódicamente con Holter. Y lo que se observó, ¿cierto?, es que la probabilidad de estar libre de arritmias era significativamente mayor cuando, ¿cierto?, se asociaba la ablación, ¿cierto?, el aislamiento, ¿cierto?, de las venas pulmonares. Ahora esto parece un poco exagerado, digamos, plantearlo en cada paciente, ¿cierto?, sometido a fulguración de un flutter. Y por otro lado, la ablación del istmo cabo-tricuspidio es la fulguración de fibrilación auricular, que también es un tema cierto, controvertido e interesante, que fue explorado en este estudio en un grupo de 133 pacientes que fueron sometidos a ablación de FA, aislamiento de venas pulmonares y en algunos casos también de FA persistente. Se hacía modificación de sustrato, en que se hizo, de estos 133 pacientes, en 28 se hizo ablación del istmo cabo-tricuspidio. Esto no fue randomizado, sino que fue más bien a discreción de los operadores.
y se observó que de los pacientes en que no se hacía ablación del istmo, el 24% de los pacientes presentaban flutter sintomático durante el seguimiento, mientras que en ninguno de los casos, como era esperable, ¿cierto?, los pacientes en que se hacía ablación del istmo caotricuspideo. Y lo que se observó en esta serie es que los predictores significativos de esta ocurrencia de flutter sintomático durante el seguimiento fueron el tener historia clínica previa de FA y el hacer flutter típico en el laboratorio durante, ¿cierto?, la ablación, que sería uno de los fundamentos para la conducta más difundida actualmente de hacer ablación del istmo al momento de la fulguración de FA en estos dos grupos de pacientes, o sea, pacientes que tienen flutter documentado y pacientes que desarrollan flutter durante el procedimiento. Andrés, ¿Perdón? yo no me acuerdo de esta publicación. ¿Qué porcentaje tuvo recurrencia de la fibrilación auricular de esa serie figurada? De la fibrilación auricular era alrededor era similar a no recuerdo la cifra exacta, pero era similar a la cifra reportada en la mayoría de las series, 70-80%. De puro. Claro, claro. También era menor en los pacientes en que se hacía ablación del istmo caotricuspideo, era menor la recurrencia de FA, pero no alcanzaba a ser significativo. Porque en el fondo la pregunta es si eso es recurrencia, porque en el fondo sigue estando el gatillante. Claro. Y por último, otro dato que me pareció interesante fue la asociación entre taquicardia por reentrada nodal y flutter. Hay reportes, ¿cierto?, que muestran que el flutter o la inducción de flutter es frecuente en pacientes con taquicardia por reentrada nodal y que la ablación de la vía lenta muchas veces cura a lo largo del seguimiento el flutter, ¿ya? Lo que se postulaba era que ambas arritmias, ¿cierto?, la reentrada nodal y el flutter típico, por ser arritmias por reentrada, compartían un área común en su circuito, ¿cierto?, a nivel del área perinodal, ¿ya? Sin embargo, lo que postula Waldo es que más bien la explicación de este fenómeno sería que los episodios de taquicardia supraventricular, en este caso, producirían remodelado eléctrico de la aurícula, ¿cierto?, acortamiento de los periodos refractarios, y que la aurícula sería más susceptible al desarrollo de fibrilación auricular, ¿ya?, que tendería a organizarse en flutter, como ya explicaba. Esa era la... No sé si alguien tiene alguna pregunta o acotación. ¿Algún comentario? ¿Pregunta? ¿Duda? Me sorprendió un poco tanta asociación entre después de haber fulgurado el flutter con fibrilación auricular. Yo no tengo tabulado, mi serie obviamente es pequeña, pero no tengo la sensación de que sea un 70% de recaída a 2 años plazo. De FA post ablación de un flutter. Sí, es que la verdad, aquí, digamos, no todos los episodios de FA eran clínicas, digamos. Muchos casos se documentaban en seguimientos por Holter o monitoreo ambulatorio. No, de acuerdo, pero muchos de estos episodios pueden ser paroxísticos, ¿no? Pero uno ve recaídas a veces de flutters después de haber fulgurado y los pacientes van a terminar llegando, ¿no? A tus manos, o sea, sobre todo si vives en un lugar donde no hay mucha otra posibilidad de que se controlen con alguien más. Y no tengo el feeling de que sea un 70%. Yo pregunto, porque ese era un reporte, si ha sido la experiencia de ustedes o no. No tenemos tabulada. Sí, yo quería hacer un comentario que a mí también me sorprendieron estos datos. Yo me acuerdo que en la época que Cristian hizo la beca, tabulamos los resultados de la fulguración de los flutter. Y una de las cosas que vimos es que los pacientes que tenían flutter y FA, tratándoles el flutter, en esa época no teníamos aislamiento de venas pulmonares, disminuía la recurrencia de la fibrilación auricular. Yo creo que esos pacientes hacían flutter que degeneraba en FA, porque el flutter, al ser rápido, acorta el periodo refractario de la aurícula. Eso permite que los circuitos sean más chicos, que haya más circuitos fragmentados y desaparecen las llamadas áreas de bloqueo funcional. Claro. Eso es un punto. Y el otro punto que también me llama la atención, uno que ha leído harto Holter en la vida, yo creo que uno, cuando ve un Holter, de repente un flutter parte como flutter. Y los pacientes que tienen flutter típico en el Holter tienen varios episodios de flutter y nunca tienen FA.
Así que esta afirmación de que el flutter casi siempre ha precedido la FA, yo no la compro. Yo creo que... Yo sí la creo. O sea, lo que postula acá el autor, perdón, es que el inicio, digamos, como flutter per se, digamos, sí sería posible en pacientes que tienen líneas de bloqueo fijo, digamos, sea anatómico, o sea, pacientes postoperados, pacientes con cardiopatías congénitas, pacientes con cicatrices en la aurícula de distinto origen. Y en esos casos sí, digamos, al existir obstáculos anatómicos, ¿cierto? Sí podría establecerse de entrada un circuito de reentrada, digamos, de macro de entrada. Apoyando un poco lo que dice el doctor González, yo tengo un poco la misma impresión. O sea, no sé si, no es que no pueda ser así, pero la verdad que uno, juntando lo que le toca ver en Holter, en los pacientes que uno encuentra esos flutters espontáneos donde uno puede ver exactamente cómo parte, cómo termina, en la gran mayoría de las veces uno suele ver la onda de inicio bastante regular. Hay casos que a veces cuesta porque hay un poco artefactos y todo, pero esa afirmación de que me llamó la atención, de que como que siempre tenía que haber FA antes. Yo creo que no es tan así como siempre, y no sé si será en la mayoría de los casos. Yo creo que se requiere al menos extrasístoles bien puestos, de cortos periodos de ciclos de acoplamiento, y que en general yo creo que sí debe ser fibrilación auricular en la mayoría de los casos. En corazones relativamente normales, como dice Andrés, si hay algún bloqueo fijo, una cicatriz quirúrgica, por ejemplo, por cierre de CIA, por ejemplo, ¿no? Ahí probablemente bastan algunos extrasístoles nomás. Pero en una aurícula más o menos normal, y en ausencia de fármaco, sobre todo de clase 1C, yo creo que la mayor parte de las veces debe partir como FA. FA que a lo mejor, si no existiera la macro reentrada, terminaría espontáneamente después de algunos segundos, ¿ya? No necesariamente tendría que evolucionar esa fibrilación auricular hacia la persistencia. El flutter sí es un circuito mucho más estable, ¿no? Por eso yo creo que después de ablacionar el flutter en estos pacientes, muchas veces pasan años sin fibrilación auricular clínica, que les moleste mucho. A lo mejor tienen una que otra palpitación, que puedan ser periodos de 30 segundos de fibrilación auricular o menos, y que no constituyen un problema clínico importante. Por eso es que muchos de estos pacientes con la ablación del flutter andan bien. Pero como gatillante yo creo que sí. De hecho, las cifras no son tan catastróficas en globo, yo creo, como esos 70% a 2 años. Más bien son 50% a 5 años, ¿ya? de FA clínica. Pero que llega a un 80% a los 5 años cuando ha habido documentación de fibrilación auricular previo a la ablación del flutter. En todo caso, la pregunta de si vale la pena monitorear la fibrilación auricular en el seguimiento, y por otra parte, si uno debe estar muy atento a mantener anticoagulación, por ejemplo, me parece que es muy, muy interesante y de importancia. Hay una pregunta vía web que me gustaría plantear al grupo. El doctor Reynaud dice si existe algún fármaco que pueda prevenir la fibrilación auricular posablación del istmo cavo-tricuspidio, entiendo acá, independiente de que exista proarritmia. Así está escrito. No sé si alguien toma la pregunta. Yo creo que cualquiera de los antiarrítmicos para fibrilación auricular se puede usar. Y lo que va a ocurrir probablemente es que se podría considerar una terapia híbrida, ¿cierto? Ablación de flutter, terapia farmacológica para fibrilación auricular. En muchos pacientes va a andar aceptablemente bien. Pero la terapia farmacológica debes dejarla solo si tienes documentación de la FA. No debe surgir de la reunión de que por haber fulgurado un flutter istmo cavo-tricuspidio todos los pacientes tengan que quedar con profilaxis para FA. Por supuesto. Claro. Ahora, complementando un poco lo que había dicho el doctor González hace poco, que me ha tocado vivirlo muchas veces antes de que apareciera la ablación de venas pulmonares como solución, de que había muchos pacientes de que de repente entraban en estas FAs bastante refractarias y que en algún momento uno en un Holter registraba periodos de flutter, uno le ablacionaba el flutter y se hacían bastante más respondedores a la terapia farmacológica, que es algo que yo creo que todos los que estamos acá hemos vivido muchas veces. Entonces, es cierto que se interrelacionan claramente y que el eliminar alguno de los dos va a ser más fácil el manejo del otro.
Obviamente, como era más fácil acceder al istmo cabo-tricuspidio años atrás, era lo primero que uno hacía, y después la amiodarona, que antes no estaba sirviendo, de repente lograba mejor control y el paciente estaba mucho menos sintomático y la cosa evolucionaba bastante mejor en el tiempo. Ahora, yo tengo la misma impresión de Boris respecto a esta cosa de la recurrencia tardía, viendo un poco con los años, de que tal vez comparto un poco más la opinión de Alex, que podrá ser 40 o 50% a 5 años plazo de los pacientes que aparecen con FA después, pero 70% a 2 años creo que por lo menos no me ha tocado un número tan alto sin tenerlo tabulado categóricamente, pero obviamente, como tú dices, los pacientes vuelven y uno termina más o menos a lo largo del tiempo dándose cuenta de lo que va pasando con ellos cuando le tocó hacerle una ablación del istmo cabo-tricuspidio previamente. Quizá un poco devolviendo la pregunta que hicieron, también es interesante si, o sea, yo como electrofisiólogo, si fulguro un flutter típico, no un paciente que se mezclan FA y flutters en su historia previa, ¿no? Pero me la juego por la ablación, sí creo que lo he quemado bien. Y no lo dejo con drogas antirrítmicas, pero con todo lo que se ha discutido un poco acá, cuáles serán los porcentajes reales, está el tema de la anticoagulación. Quizás más que dejarle drogas antiarrítmicas, la gran cuestión que no se tendría que plantear es si lo vas a dejar con antiagregación plaquetaria o lo vas a dejar anticoagulado. Esa pregunta es dura, importante. Porque que tiene riesgo tromboembólico lo tiene, un flutter. ¿Qué piensan de eso, Ismael? ¿Qué piensas tú? Yo creo que si solo le evito fibrilación auricular, lo dejo sin tratamiento anticoagulante. Solo flutter. Si lo solo he visto flutter y lo dejo con fibrilación exitosa, solo con aspirina, pero no plantearía tratamiento anticoagulante para la permanencia. ¿Tú qué piensas, Alex? ¿Estás de acuerdo con eso? Yo estoy de acuerdo con eso, salvo, yo creo que si alguien tiene un perfil de riesgo muy elevado, lo anticoagularía igual. No le dejo nada. No, o sea, la aspirina me da lo mismo. Anticoagularlo después de la ablación, sí, por 4 semanas, así que llegó en flutter. Y después, si no le he visto nada más y no tiene un perfil de riesgo muy alto, no lo anticoagulo. Pero sí, yo creo que vale la pena estar atento a si desarrolla fibrilación auricular en el futuro. Ya que tocaste ese punto, yo iba a hacer esa pregunta. ¿Cómo estás atento desde el punto de vista de un paciente que no tiene, como decís, Ismael, documentación previa de fibrilación auricular? Tú dejaste un flutter típico, que dejaste un bloqueo bidireccional adecuado, y tú dices, ya, tenemos una chance buena de que este paciente se mantenga en ritmo sinusal. Claro. ¿Lo sigues solo clínicamente o le haces de cada cierto tiempo algunos holter para ver si tiene algunos episodios de salvas de auriculares o algo que te orienta que pudiera tener una fibrilación auricular subclínica en algún momento? Primero, yo creo que hay que explicarle al paciente que la chance de que quede sin flutter es muy alta después de una ablación, pero que es posible que en el futuro desarrolle una arritmia prima hermana de esta, digamos, que es la fibrilación auricular, y que esté atento si tiene palpitaciones a consultar precozmente. Y lo otro, yo creo que no es alguien que ha sido ablacionado a flutter como para dar de alta para siempre. Creo que requiere controles cardiológicos y un holter, no sé en qué plazo, eso dependerá del criterio y del caso en particular, pero a lo mejor 1 o 2 veces al año por lo menos, creo que es una práctica recomendable. Sí, yo creo que tu pregunta es más dura que eso, en el sentido de que son los alemanes los que publicaron una serie de datos respecto a la recurrencia de la fibrilación auricular en pacientes con aislamiento de venas pulmonares, que eran pacientes que estaban asintomáticos, y les pusieron de estos event recorders que duran varias semanas, y aproximadamente el 50% de los pacientes tenían episodios de fibrilación auricular que no lo sentían después del aislamiento de las venas pulmonares, ya sea porque fueran más lentos, porque se habían acostumbrado, porque eran autolimitadas. De modo que la pesquisa de la recurrencia de la FA es súper difícil. Y tú puedes hacer 2 o 3 holters en todos normales, pero el paciente en otro momento puede estar teniendo recurrencia. Así que, sí, también, pero menos probable. El otro trabajo que nos mostraste tú, uno bien encachado, que salió en los años 90 de un señor Schumacher, debería buscarlo. Igual el Schumacher de nuestro grupo, pero este es de Alemania, y fue cuando empezaron a usar amiodarona para tratar la FA. Y él documentó el hecho que la FA se transformaba en flutter, simplemente porque alarga los periodos refractarios
y el circuito tiene que crecer obligadamente. Entonces postuló que un tratamiento razonable en la FA era dar la amiodarona, fulgurar el flatter y los pacientes quedan sin arritmia. Eso está, no sé si en el JACC o en Circulation, pero está en una revista clásica. ¿Más comentarios? Sí, con respecto al riesgo, esta es una población distinta, pero con respecto al riesgo de fenómeno embólico, si tú pescas a la población que no tiene arritmia documentada y le haces el score de CHATS, tú a esos pacientes por tener CHATS 2 no les vas a dejar tratamiento anticoagulante. Por tanto, si tú le quitaste el flatter y no tiene fibrilación auricular, no habría ninguna norma que diga que ese paciente tenga que estar anticoagulado a permanencia. Lo que dice Alex es que es cierto, en el fondo un paciente cardiológico que tenga algún score de CHATS tiene obligación de seguimiento cardiológico. Y ahí el tratante es el que va a tener que hacerse cargo. Lo que nos ocurre a nosotros los electrofisiólogos es que muchos de estos pacientes fulgurados de flatter no son nuestros. Y se los devolvemos, por lo menos yo lo que hago, yo se lo devuelvo al cardiólogo. Entonces no soy yo el que hace el seguimiento en realidad para muchos de estos pacientes. En lo personal, por lo menos, no quedan anticoagulados. No quedan anticoagulados. O sea, yo no los dejo. Salvo que en el futuro uno encuentre episodios documentados y que obviamente permitan tomar esa conducta. Pero la verdad que hasta el momento no hay en ninguna parte, ninguna guía de un paciente que no tiene otras arritmias documentadas, que tiene un flatter típico único, que uno se lo fulgure y que queda satisfecho por lo menos con lo logrado en el laboratorio, en el seguimiento inicial, que deba quedar permanentemente anticoagulado. Ahora sí anticoagulan el flatter. Ah, por supuesto. Por supuesto. Típico, sí. O sea, las normas dicen que el flatter tiene los mismos riesgos y que por lo tanto no debiera tomar las mismas conductas respecto a que si el paciente tiene un flatter de data no precisada y tener todas las precauciones, tal como si fuera una fibrilación auricular, que es lo más correcto y lo más seguro para el paciente.